Pontífice significa puente entre Dios y el hombre. Y así se nos mostró León XIV en el momento de dirigirse por primera vez al mundo, con un mensaje propio de su santidad y gestos de emoción humana. Buenas noches. Una vez pasada la intensidad de los primeros días tras la fumata blanca, con un estrecho seguimiento informativo realizado desde esta casa, Popular Televisión, hoy jueves queremos adentrarnos más en el análisis del legado de Francisco y la figura del nuevo Papa ante las prioridades de la Iglesia, a la que pertenecen 1.500 millones de fieles, y las necesidades de la sociedad, dado su implicación y su liderazgo moral a nivel universal. Y lo vamos a hacer con dos invitados de excepción: el obispo de la diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, y la presidenta de la Universidad Católica de Murcia, María Dolores García Mascarell. Además de que contaremos con diversos testimonios muy interesantes. Bienvenidos. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este jueves. Yo siempre, saben ustedes que lo digo, les agradezco a todos ustedes que estén ahí viendo la televisión y por supuesto también a nuestros invitados que hagan un hueco en su agenda y que estén con nosotros para compartir con todos ustedes sus reflexiones, sus opiniones, con todos y cada uno de ellos. Y me van a permitir que esta noche pues lo haga de una manera muy especial a nuestros dos invitados, porque para hablar con esa pequeñita, tampoco es mucha distancia en el tiempo, de la transición entre el Papa Francisco y León XIV en la región de Murcia, pues hemos invitado a dos personas que han aceptado estar aquí. Me refiero al obispo de la diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos, por hacer ese hueco en la agenda y estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un deber y una obligación y un placer estar aquí con vosotros. Muy buenas noches, se lo agradezco de verdad. Y la presidenta de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, María Dolores García Mascarell. María Dolores, bienvenida. Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches y gracias a todo el personal de Popular Televisión. La verdad es que don José Manuel está aquí ya varias veces, pero la presidenta de la universidad es la primera vez. Le agradezco que haga este hueco. Escaparme. Haga este hueco. La verdad es que, por contextualizar un poquito para el inicio del programa, hemos vivido unos días, lo apuntaba muy brevemente, y me gustaría empezar con ello, en el que de intensas emociones, ¿no? Porque hemos pasado de la tristeza por la pérdida de Francisco, pero al mismo tiempo el agradecimiento por su testimonio que nos ha dado durante estos años de su papado, a el momento de la expectación y la ilusión por el nombramiento de León XIV, fundamentalmente para los católicos, 1.500 millones, pero también ha habido una enorme expectación a nivel mundial, a nivel internacional, por ese liderazgo que yo creo que moral, ¿no?, que tiene un papa en todo el mundo y que se ha puesto muy de manifiesto con imágenes durante estos días. Ese conflicto, esa intensidad de emociones, ¿cómo se ha vivido? A ver, la pérdida del Papa Francisco pues nos deja a todos con una sensación de orfandad, ¿no? De hecho, el hecho de que hubiera salido a dar la bendición Urbi et Orbi el domingo de Pascua, pues hacía prever que se estaba recuperando de la temporada tan larga y tan mala que había pasado hospitalizado. Pero bueno, el Señor pues permitió que nos hiciera el regalo de esa bendición del domingo de Pascua y se lo llevó. Entonces queda eso, un sentimiento de orfandad que, bueno, pues el Espíritu Santo ha tenido misericordia y ha sido un cónclave que de la primera fumata negra a la definitiva blanca, pues yo creo que 24 horas pasaron, poco más o menos. Entonces, pues luego una explosión de alegría, por supuesto. Para mí también ha sido realmente un acontecimiento muy especial, sobre todo porque los 7.000 o 10.000 periodistas que habían en la plaza de San Pedro cuando salió al balcón, y bueno, y el seguimiento que le han venido haciendo tanto a los últimos días del Papa Francisco como a los primeros del Papa León, realmente está indicando de que aunque haya mucha gente que le importe poco
todos los temas de Iglesia o del Papa o del Vaticano, etcétera, pero la expectación fue máxima. Fue como un acontecimiento mundial, como lo es, y de hecho como así lo han tratado, ¿no? Y luego otra de las cosas que me ha llamado poderosamente la atención también es que lo han tratado bien, que los medios lo han tratado bien. No sabían quién es, ni cómo, ni cuáles son sus preferencias, ni nada, pero la imagen del sumo pontífice, del Papa León, ha sido muy bien tratada y la verdad es que yo lo he seguido también, lo que he podido en este sentido, pero con gran alegría de ver que al menos ha caído bien en esta sociedad tan compleja y tan difícil. La verdad es que algunas de las cosas que ya se han comentado en estos primeros instantes las vamos a ir desgranando. Por ejemplo, en cuanto al perfil del nuevo Papa, de León XIV, muchas cosas ya se han dicho, pero vamos a ver primero un pequeñito perfil en unas imágenes que les vamos a ofrecer a continuación y luego las iremos analizando. El primer Papa de Estados Unidos ha brillado por su discreción en el Vaticano. Era el encargado de uno de los dicasterios clave de la Santa Sede, el que propone al Papa a los futuros obispos, la futura jerarquía de la Iglesia Católica. No era habitual verle dando entrevistas y sus intervenciones públicas fueron siempre muy limitadas. Se le pudo ver durante la presentación de un documental sobre la Guardia Suiza y lo hizo para alabar el trabajo de los que ahora serán sus custodios. Palabras con las que seguro afianzará la confianza de quienes ahora se encargarán de protegerlo. Los orígenes de León XIV son europeos. Es agustino y fue prior de la orden, donde entró como novicio en 1977. También es doctor en Derecho Canónico, pero sobre todo misionero. Fue obispo en Perú, de quien no se olvida en su discurso inicial. Tiene solo 69 años, por lo que se espera un papado más largo que el de los dos últimos predecesores. El tiempo dirá quién ha sido este papa para la historia. La verdad es que atesora un bagaje muy intenso, ¿no? Porque a nivel, por ejemplo, de formación, es doctor en Derecho Canónico, pero antes hizo licenciatura en Matemáticas, que eso es algo que yo admiro profundamente a quien la hace porque es complicadísimo. Pero es que además es un hombre, digamos, del norte de América, de Estados Unidos, pero que ha estado mucho tiempo en Perú, en la zona sur, en zona de pobreza. Es además una persona que ha estado pues viajando en muchísimos sitios, bueno, porque además ha sido prior de la Orden de San Agustín, que está en 50 países diferentes y ha viajado muchísimo. Luego se fue a Roma, en donde ha estado al frente del dicasterio para los obispos. Él mismo tiene una cuenta de redes sociales en X, lo que era antes Twitter. La verdad es que últimamente no está muy activo, pero la tiene, y se define como católico, agustino y obispo. Es un bagaje muy sólido, ¿no? Pues sí, yo pienso que todo ese bagaje, toda esa experiencia previa va a ser muy importante a la hora de llevar adelante el papado, porque es verdad que, o sea, cualquier papa de normal es obispo, lógicamente, pero él además conoce de cerca a lo que es un clero de religiosos, además de un clero diocesano, y luego también ha sido una persona muy próxima a los carismas de la Iglesia, las nuevas realidades de laicos. Yo creo que va a ser un papado que va a dar mucho fruto. A mí también me ha dado mucha alegría ver cómo ha caído bien y hablas con gente de muy distintas sensibilidades y todo el mundo tiene muy buena impresión de este papa. Me imagino cuando ya le toque tomar decisiones delicadas, pues habrá quien le guste más y quien le guste menos, ¿no? Pero la verdad que creo que es un hombre que desde luego el Espíritu Santo ha acertado y los señores cardenales han escuchado al Espíritu Santo. Pues la verdad es que es verdad que tiene esa formación enorme, pero aunque ahora hay muchos medios de comunicación que dicen sí, yo creía, si yo no lo decía, pero no estaba en las quinielas como uno de los más que eran más propensos a salir como papa, y después se ha descubierto en efecto esa formación y ese potencial enorme, ¿no? Sí, vamos a ver, los que prevén y anuncian, los profetas estos que surgen de vez en cuando, sobre todo en estos acontecimientos, hablaban de una serie de cardenales
que son los que salen en todas las listas o los que salían en todas las listas. A este lo había oído yo también en algún caso de que podría ser, pero no era de los candidatos que estaban en las primeras posiciones. Sin embargo, realmente ha sido muy agradable el poder escuchar también a la voz del Espíritu Santo en la figura del Papa León, ¿no? Porque el hecho de que sea matemático, en principio como te extraña, ¿no? Pero bueno, te extraña que un religioso pues haya tenido ese gusto o esas cualidades por las matemáticas, ¿no? Las ciencias, que evidentemente son muy cercanas también a lo que es la verdad de los acontecimientos y de las cosas. Me gusta por una razón. Se llaman ciencias exactas. Es por eso, claro, es verdad, es por ello. Pues yo lo he notado en una cosa, vamos a ver, no deja nada improvisado. Debe de ser porque a él le gustan las cosas hechas bien y cuidadas. A mí eso me ha indicado también de que no deja nada al aire, porque desde que ha salido siempre ha tenido un papel. La primera vez que habló a los cardenales, el papel lo llevaba escrito a mano. Y bueno, eso ya está indicando también algo de que quiere ser exacto en sus palabras, no dejar nada al aire. Y de alguna manera, pues, cumple también la definición que el prior de los agustinos en Estados Unidos decía de él, que es un hombre que pisa tierra. Si es un hombre que pisa tierra, quiero decir que vamos a tener la seguridad de que lo que haga estará bien pensado. Precisamente por su preparación primera, porque fue antes de ser seminarista o antes de ser religioso, el haber estudiado las ciencias exactas le tiene que llevar a medir las cosas, consultar las cosas y prepararlo bien todo. A mí eso me da mucha seguridad, aunque bueno, yo tengo la seguridad de que ha sido el Espíritu Santo el que lo ha elegido, ¿no? Pero me deja muy tranquilo también, sobre todo porque va a ser una persona que no va a estar en el aire, sino pisando tierra. Precisamente, hablando de la Iglesia, entre sus primeras palabras decía que quería que fuera, o que sea, sinodal, caminando y buscando siempre la paz, la caridad y la cercanía. Eso, entre otras cosas, refiriéndose a la Iglesia. Sí, es típico también, eso creo que está en sus redes sociales, sí. Habla de estas cuestiones, pero es verdad que él tiene una personalidad propia y ha demostrado, a mí me ha gustado mucho también, porque ha sabido recoger digamos, la herencia que hemos tenido tanto del Papa Francisco, de Benedicto XVI y de San Juan Pablo II. Cuando San Pablo II salió al balcón, a la logia del Vaticano, dijo a todo el mundo, no tengáis miedo. Él ha hablado de no tengáis miedo. Sí. Y lo ha repetido una y otra vez. Juan Pablo II lo repetía en aquella ocasión y luego casi siempre que le venía también en las circunstancias en las que estaba con los jóvenes o con los mayores. El no tengáis miedo, y el Papa León ha dado la razón. Cristo va adelante. Y si Cristo va adelante, las puertas del infierno no prevalecerán. Eso de la Escritura. No van a prevalecer. Cristo vence el mal. Por lo tanto, no tengáis miedo. Eso realmente es una cosa que también está en uno de los pontífices anteriores. Otro rasgo también, que salió con la cruz en el báculo, la cruz que salió Benedicto XVI. Un signo. Quizás no tiene nada que ver o no lo ha pensado, pero a mí se me ha ocurrido también relacionarlo de alguna manera. Y en tercer lugar, el detalle que tuvo de ir a visitar la tumba del Papa Francisco. Y darle las gracias incluso en su primera Y darle las gracias y hablar de la sinodalidad como un elemento
es importante que Francisco estaba últimamente insistiendo mucho, no tanto porque fuera un invento de Francisco, porque la esencia de la Iglesia es la comunión, es la sinodalidad, la participación y la misión, ¿no? Pero de alguna forma ha conjugado los 3 pontificados anteriores para que nadie pueda decir es de este. Él podría decir, soy de Cristo. Si ese mensaje lo lanzaba sobre la Iglesia, también a nivel general sobre la sociedad, sobre el mundo en el que vivimos, entre otras cosas, pedía y hablaba de unidad, de paz y de que el mal no prevalecerá. Le daba las gracias a Francisco por su legado y mandaba esos 3 mensajes que yo creo que en general pues dicen mucho de lo que puede ser su deseo hacia la sociedad en general, ¿no? Pues la verdad que la sociedad ahora mismo está necesitada, todos estamos necesitados de escuchar esas palabras de llamamiento a la paz y ojalá que los líderes de las naciones abran su oído, porque al final el mensaje de la Iglesia siempre va a ser el mismo, va a ser un llamamiento a la paz, al entendimiento, a que los países puedan entrar en el diálogo y no en la confrontación, ¿no? Para mí el Papa es tan importante lo que dice como los gestos, porque los gestos también hablan, y yo lo veo una persona como contenida, y en ese momento en que sale al balcón de la Basílica de San Pedro, cómo lo ves tragar saliva, cómo le ves los ojos húmedos, cómo lo ves con esa sonrisa serena, y bueno, posiblemente él sabía que podía circular en alguna quiniela, pero claro, al final es algo que pienso que a cualquier ser humano, como él no deja de serlo, pues le desborda, ¿no? Pero también yo observo lo que nos ha estado diciendo el obispo, ese recopilar un poco en ese primer mensaje a los 3 papas anteriores, Francisco, que era una personalidad más expansiva que él, pero como lo nombró, como hizo referencia a él. Luego, pues los ornamentos, ¿no?, litúrgicos que llevaba son también los de Benedicto XVI, y por supuesto la referencia a San Juan Pablo II, que bueno, ha sido pues eso, reunir un poco los 3, que al final es el Espíritu Santo el que va animando a la Iglesia en cada momento. A los 3, o si acaso a los 4, lo digo por León XIII. Sí, porque sí, el haber elegido el nombre de León también siempre se dice, ¿no?, claro, que no es casualidad, los papas piensan muy bien el nombre. La encíclica Rerum Novarum fue el legado que más conocido, por lo menos, que nos dejó, ese compromiso, esa cercanía hacia los pobres. Bueno, que también se puede decir que Francisco trabajó mucho este ámbito, ¿no? Pero bueno, ese componente social, ¿no?, de la doctrina social de la Iglesia es un elemento que podemos dejarlo entrever, ¿no? Sí. León XIII pues escribió esa encíclica con esa sensibilidad después de la revolución industrial hacia la clase obrera trabajadora, que es verdad que era un momento en que sufrían una gran explotación, ¿no?, los obreros, de esas masas inmensas de gente que se habían desplazado de los campos a las zonas industriales. Y escuchaba yo la observación de un sacerdote, decía, en esa ocasión la Iglesia pues hizo esa reflexión con esa encíclica varias décadas después de la revolución industrial, pero este Papa es que se está anticipando ya, previendo la revolución que va a traer la inteligencia artificial. Él ya está pensando en eso, él ya está preocupado por la repercusión que pueda tener en la humanidad, pues toda esta revolución que nos viene, que en muchos países, pues yo creo que ningún país está preparado y no somos conscientes de la nueva etapa, este cambio de época que estamos viviendo, lo que pueda llegar a ser. Pero yo pienso que él con su palabra nos va a iluminar el camino, seguro. Vamos a escuchar un testimonio que nos va a acercar mucho a su figura. Y es que hay personas, evidentemente, que han estado en su entorno durante bastantes años y con las que nosotros también tenemos cercanía. En concreto, hemos hecho una conexión, una videoconferencia con Monseñor Javier del Río. Él es vicario, Javier del Río es arzobispo de Arequipa y además es el delegado del Instituto de Caridad y Voluntariado de la UCAM. Monseñor Javier del Río tiene una relación muy estrecha, ha tenido durante muchos años con esta casa, la sigue teniendo, y él ha estado compartiendo pues muchos momentos con el nuevo Papa.
En concreto han sido, pues, por ejemplo, la Comisión Jurídica de la Conferencia Episcopal de Perú y en otras instancias. Hemos hablado con él y de manera encantadora nos ha atendido para que todos ustedes escuchen algunos apuntes muy interesantes sobre la figura del nuevo Papa. Compartido juntos el trabajo en las asambleas de la Conferencia Episcopal, pero también hemos sido paralelamente, contemporáneamente, juntos miembros del Consejo Permanente de nuestra Conferencia Episcopal y del Comité Jurídico de la misma, ¿no? Entonces, en estas ocasiones hemos trabajado muy, muy cerca y he podido comprobar sus grandes dotes humanas, en primer lugar, ¿no? Y luego sus dotes como hombre cristiano y sus dotes de pastor, ¿no? Yo destacaría lo primero, su sencillez, una persona sumamente sencilla, muy cercana a todos. En la Conferencia Episcopal ha brindado un enorme servicio, nos brindó un enorme servicio, muy bien preparado, tanto a nivel teológico como canónico, jurídico, una mentalidad, una mente, una forma mentis que denota pues su formación tanto en la Orden de San Agustín como en la Universidad Santo Tomás de Aquino el Angélico, donde estudió en Roma, es una universidad que llevan los dominicos, entonces se nota también toda esta influencia. Y además de eso, los estudios de matemáticas que cursó antes de entrar al seminario, ¿no? Entonces se unen esta serie de cualidades humanas, académicas, pero además también toda su experiencia pastoral, ¿no? Su experiencia pastoral como misionero, por un lado, y luego su experiencia de gobierno, como sabemos, fue provincial de su orden durante unos años y luego durante 2 periodos fue superior general de la Orden de San Agustín. Entonces todo esto, naturalmente, pues me ha permitido desarrollar estas virtudes humanas, cristianas, pastorales, y le da una gran experiencia y una visión, además, global de la Iglesia y de la humanidad, ya como superior general de la Orden de San Agustín y mucho más actualizado en estos últimos 2 años, prácticamente, que estuvo a cargo del dicasterio para los obispos, ¿no? Y naturalmente desde el Vaticano, en esta labor de cooperación con el Papa para nombramiento de obispos de todo el mundo, entonces sin duda esto le ha ampliado y actualizado su visión global, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ya podemos intuir algo a partir de la elección del nombre, como bien sabemos, y ya él también lo ha dicho, ¿no? O sea, la elección del nombre de León XIV, todos sabemos, el Papa León XIII, con un pontificado bastante largo, afrontó o abordó una serie de asuntos que en ese momento surgían. Una de ellas, el documento probablemente que todos conocen más, el Rerum Novarum, ¿no es cierto? Que como sabemos en castellano significa las cosas nuevas. A través de este documento, con el cual se inició lo que hoy día conocemos con el nombre de Doctrina Social de la Iglesia, el Papa afrontó esas cosas nuevas que surgían del proceso de industrialización. El Papa León XIII, como ha dicho ahora el Papa León XIV, lo ha explicado él también, que hoy día tenemos que afrontar estos nuevos desafíos. El mundo necesita una palabra de la Iglesia ante estas rerum novarum, ante estas cosas nuevas que han surgido en las últimas décadas, con la que sería ya no revolución industrial propiamente dicho, sino la revolución tecnológica, y concretamente sobre la inteligencia artificial y todas estas cosas que se están descubriendo, que se están potenciando, y entonces por ahí tenemos ya, digamos, como una intuición de por dónde podría ir, o sea, que va a dar una gran importancia, por un lado, a la doctrina social de la Iglesia como una palabra de la Iglesia para iluminar la realidad por la que está atravesando el mundo. 1. 2. Él nos ha hablado también de que es fundamental volver, recuperar o potenciar la centralidad de Jesucristo, ¿no? Y el anuncio del Evangelio. Entonces, claro, desde su propia experiencia, formación y experiencia misionera, estamos seguros que él dará un gran impulso a lo que el Papa San Juan Pablo II nos convocó como nueva evangelización, y el Papa Francisco nos convocó como iglesia en salida, iglesia hospital de campaña y esto. Entonces, en este sentido, se prevé pues una renovación, sí,
pero en la continuidad, ¿no? Entonces, una continuidad con el magisterio, con la acción pastoral de sus predecesores, no solamente Francisco, también los anteriores, sobre todo a partir del Vaticano II hasta nuestros días, esta continuidad, pero al mismo tiempo una renovación con su propio estilo pastoral, de su propia experiencia misionera y su formación canónica, jurídico-canónica, que tiene mucho que ver en el aspecto de institucionalidad de la Iglesia, de los procesos a seguir, etcétera, ¿no? Bueno, pues les agradezco muchísimo esta ocasión de comunicarme con la comunidad universitaria de la Universidad Católica de Murcia, que llevo en el corazón, que tuve ocasión de visitarla ya hace más de 20 años y he vuelto algunas veces y siempre guardo en mi corazón esa amistad, esta comunión que Dios nos ha dado. Llevo, por supuesto, siempre muy presente a nuestro querido fundador, don José Luis Mendoza, y a toda la familia, ¿no? Y, por supuesto, a todos ustedes con los cuales hemos compartido varios momentos tan agradables. Los felicito por la labor que realizan. La Universidad Católica de Murcia tiene ya un prestigio ganado por su propia labor, por toda la entrega de toda la comunidad, y en este sentido tengo también que felicitarlos, ¿no? El modo en que la universidad se ha desarrollado realmente nos hace presente, nos garantiza que hace una obra de Dios, una obra del Espíritu Santo. Seguro que esas reflexiones sobre el Papa, algo que comentar que... No, prácticamente yo estaba también dando la razón a las palabras de Monseñor del Río, precisamente por eso, porque cuando el tema del nombre lo ha justificado él en el colegio cardenalicio, después del nombramiento, y le justificó prácticamente que había elegido ese nombre por una razón, porque las cosas nuevas que nos vienen ahora, y como son, por ejemplo, la inteligencia artificial, y es una revolución, cuando León XIII sacó la encíclica Rerum Novarum, era la revolución industrial y todo lo que suponía esto, pero es que ahora estamos en la revolución tecnológica, que por una parte estamos diciendo cómo avanzamos, pero nos da miedo también, y no le falta razón a los que manifiestan que tienen miedo de alguna manera a lo que nos viene. La palabra que nos dijo es: no tengáis miedo, nos vale también ahora, porque yo creo que van a salir cosas estupendas, que la Iglesia va a ir acompañando también el devenir de la evolución de la humanidad, y que tratará de iluminarla a la luz del Evangelio. Yo creo que en este sentido el Papa León va a ayudarnos mucho y va a ser un regalo extraordinario. Bueno, la verdad es que esto de la hemeroteca tiene sus cosas, ¿no? Porque eso está en las redes sociales. Hemos escuchado hasta ahora valoraciones sobre, interpretando también y dando señales del Papa, que es mejor que escucharlo a él mismo. Y yo me he dedicado a rebuscar ahí en Internet y he encontrado un testimonio suyo de hace muy poquitos meses, ya siendo prefecto del dicasterio para los obispos. Tiene menos de un año, el 23 de octubre, al terminar la sesión informativa de los trabajos del sínodo, los propios medios del Vaticano, Vatican News, le preguntaban una reflexión sobre el sínodo, y hablaba sobre la Iglesia y cosas que le preocupan a nivel del mundo, a nivel de la humanidad, y lo además lo explica en español. Me parece un testimonio fantástico para escucharlo, y después les pido a los invitados que nos hagan alguna reflexión sobre lo que nos dice. Vamos a escucharlo. Soy el cardenal Robert Prevost, prefecto del dicasterio para los obispos. Por ser prefecto, invitado a ser miembro del sínodo sobre la sinodalidad. Una primera cosa que quisiera compartir es la bendición de haber podido participar en el sínodo desde distintas perspectivas, porque era todavía obispo de una diócesis en Perú cuando empezó el proceso del sínodo. Participé en la formación de grupos, en la promoción de un proceso sinodal en la diócesis donde tuve el privilegio de servir, en Chiclayo, Perú. Y luego, llamado a Roma el año pasado
como prefecto ahora del dicasterio, he tenido también esa oportunidad de participar en el sínodo desde la experiencia de la Santa Sede. Entonces, da una variedad de experiencia, una riqueza muy grande, entrando luego en el diálogo con los demás miembros del sínodo, conociendo a tantas personas de tantos lugares, de tantas experiencias de la Iglesia. Eminencia, se pidió que al momento de nombrar nuevos obispos que se hicieran en una forma más sinodal y que los obispos, que sean ellos pastores que caminan con el pueblo de Dios. ¿Qué frutos a este respecto usted siente que se obtendrán del sínodo? Creo que el sínodo está produciendo en sus participantes y en los que están participando en el proceso, escuchando desde lejos, siguiendo también los servicios de media como los que ustedes ofrecen, pues esta invitación a una conversión, a un reconocimiento de la importancia de ser iglesia, escuchando, dialogando, promoviendo una experiencia nueva en lo que es caminar unidos, lo que es sínodos, caminar juntos, buscando juntos la presencia del Señor en nuestra vida y tratando de ver cómo podemos ser una iglesia que verdaderamente refleja lo que Jesucristo ha querido para su pueblo, para el mundo. Eminencia, el Papa en la JMJ Lisboa pidió que invitara a todas las personas a la iglesia. ¿Cómo encontrar formas activas para realizar esta invitación? A nivel de los obispos, que es lo que me corresponde, creo que es muy importante que el obispo reconozca que en primer lugar está llamado a servir, acercarse al pueblo y buscar a los que quizás están un poco lejos. Yo me acuerdo siempre la imagen del pastoral que un obispo lleva, el báculo, que muchas veces tiene esa curva. Y muchos dicen, el obispo pues camina con el pueblo y algunas veces tiene también que jalar un poco a los que quizás están desviándose del camino. El Papa dice, el obispo camina adelante para dar ese liderazgo, camina junto al pueblo y también a veces desde atrás tiene que empujar. Y yo creo que en términos muy sencillos, pues el obispo tiene que estar con el pueblo, escuchando, conociendo su realidad, abriendo sus ojos al sufrimiento de tantas personas, de tantas comunidades y dando todo para estar con ellos, para compartir la fe, para anunciar a Jesucristo en medio del mundo y en ese sentido animar con esperanza al pueblo de Dios donde le toca servir. ¿Siente que en el ámbito del sínodo sobre la sinodalidad el papel de las conferencias episcopales puede tener cambios, mantenerse, reforzarse? ¿En qué cosa específico? Hablar de las conferencias episcopales en realidad es hablar de muchos estilos de ser conferencia. Hay conferencias episcopales de 2 o 3 obispos, como también hay conferencias de cientos de miembros. Y entonces esa realidad también es un desafío donde la realidad concreta tiene que verse dentro de, digamos, muchos criterios. Yo creo que en todo caso los estilos de las conferencias sí pueden cambiar. Yo sé de algunas conferencias que ya han empezado a utilizar, por ejemplo, ese método de la conversación en el espíritu, buscando, digamos, mejorar el diálogo entre los obispos, fortalecer la comunión, la amistad, la fraternidad entre los obispos y a través de estos elementos, compartiendo siempre la oración y la fe, los obispos pueden ser quizás un poco más fieles en dar este servicio a su pueblo. Una última pregunta, Eminencia. ¿Cómo alcanzar una iglesia sinodal en misión a la escucha, sobre todo en un ambiente, en una sociedad y a veces una iglesia que vive tensiones y polarizaciones? La polarización que existe en muchos lugares es un verdadero desafío.
que no viene necesariamente de la Iglesia, no es causada ciertamente por la Iglesia, pero es la realidad en que vivimos. Yo creo que con el sínodo todos podemos aprender nuevos métodos a invitar a todos a la mesa, una mesa de diálogo. Podemos dar este testimonio de promover la paz y el diálogo en medio a un mundo que muchas veces sí sufre conflictos, polarización, una incapacidad de hablar unos con otros, personas cerradas en sus ideas, sin el deseo, sin la disponibilidad de escuchar al otro. El sínodo es esa gran invitación a una conversión que también puede servir para que nosotros invitemos a otros a dialogar, a escuchar, a buscar juntos lo que es de verdad el bien para el pueblo y por supuesto el mensaje del Evangelio. La verdad es que me parece un testimonio, no sé qué les parece a los invitados, muy elocuente, ¿no?, sobre algunas cosas. A mí, por ejemplo, me ha llamado la atención esa sensación de diversidad y variedad, incluso dentro de la Iglesia, pero caminando juntos, de ir de la mano, lo de estar cerca de los más necesitados, de las personas que más sufren, de compartir con ellos el tiempo, los religiosos, también los laicos, ¿por qué no? No sé qué les ha parecido ese mensaje. Bueno, pues verdaderamente es un reto para el Papa, para todos los cristianos, el buscar la unidad. Sí. La polarización a la que se referían en esa entrevista, pues es una realidad, pero muchas veces es porque las categorías del mundo las metemos dentro de la Iglesia inconscientemente y queremos poner por un lado conservadores, por otro lado progresistas, izquierda, derecha, y la Iglesia tenemos que hacer una reflexión, que somos una comunidad que vivimos en una jerarquía de comunión, que el obispo cuando toma una decisión no es puñetazo en la mesa, ordena y mando, que primero la ha rezado y la ha rezado con sus colaboradores y con las personas que tiene alrededor. Entonces pienso que ese reto el Papa lo tiene de división y de polarización dentro de la Iglesia y en algunos casos puntuales pues ya prácticamente de división, ¿no? Que es muy doloroso y que le tendrá que hacer frente, por ejemplo, el caso de Alemania, que está haciendo sufrir muchísimo, pues que Dios le ayude, el Espíritu Santo le inspire, que seguro que sí. Y luego pues siempre el tema pendiente, ¿no?, de la unidad con otras iglesias, también pues que, bueno, había quien decía, mientras se presente como obispo de Roma estaremos más cerca de esa unión, ¿no? Pero si quiere ir por la vida como Papa, digo, que es el Papa, es el obispo de Roma, pero es el Papa, y desde luego para los católicos no vamos a renunciar a que el Papa siga presentándose como lo que es, ¿no?, para todos nosotros el Santo Padre. Y luego pues la misión él la lleva totalmente en el corazón, porque no en vano ha estado tantos años en Perú cerca de los más pobres, y además que eso es que al final pues es lo que tenemos que tener en el corazón, en la mente, en el alma, todos los cristianos, ¿no?, de que somos un pueblo en misión, de que cuando nuestro Señor ya se iba del todo para mucho tiempo, nos dijo, id y anunciad el Evangelio, es lo que nos subrayó, la misión, bautizándolos. Bautizar, ¿qué es? Cuando un niño va a ser bautizado, el sacerdote pregunta, ¿qué pedís? Le pregunta a la familia, ¿no? El bautismo. ¿Y qué te da el bautismo? La vida eterna. Entonces, ¿por qué el Señor manda la misión y manda bautizar? Porque el bautismo regenera a la persona por dentro y le da a gustar la experiencia de la vida eterna ya desde aquí. Pero es que además es verdad que somos seres creados para la vida eterna, que nuestra vida aquí no se va a acabar y que creemos que podemos disfrutar de esa vida eterna gracias a la resurrección de Jesucristo. Entonces yo pienso que el Papa va a incidir mucho en que la Iglesia es una Iglesia misionera y misionera hacia los más pobres concretamente, porque él ha vivido muchos años entre los más pobres y son los más débiles, los más vulnerables y también los más expuestos pues yo que sé, a otro tipo de doctrinas y vientos que ahora mismo hay por ahí. ¿Qué le parece ese testimonio que hemos escuchado? Un columnista español, en uno de los artículos que saca en los periódicos, decía que le gustaba mucho porque tenía cara de papa. Pero yo cuando lo he visto ahora, que no es el papa, en esa imagen que nos has puesto, estoy viendo que es un hombre absolutamente sereno.
Me ha encantado también la serenidad con la que plantea las cosas, transmite serenidad y al mismo tiempo es un hombre que dentro de la reflexión está abriendo también posibilidades para lo que él mismo dijo cuando salió al balcón de la logia del Vaticano, que abramos los corazones a Cristo, que Cristo es el que va adelante, que no tengamos miedo y que el Evangelio evidentemente es el criterio de nuestra vida. Pero claro, mientras tanto, mientras que salía el Papa o no, el mundo se estaba preguntando si el Papa que iba a salir era de izquierda o de derecha. Sí. Es una cosa curiosa porque eso es un reduccionismo tremendo y además es quedarte un poco en lo superficial del asunto. El Papa nunca puede ser ni de izquierda ni de derechas. Y evidentemente, quien lo conoce, yo todavía no he tenido la oportunidad de conocerlo, ni la dicha de conocerlo, ya lo conozco ahí porque ya estoy rezando y ya empiezo a quererle también como el Papa que Dios ha querido para nosotros. Este es un hombre que transmite humildad, serenidad, equilibrio y que además creo que, por lo que ha dicho también, la capacidad de escucha nos va a ayudar a todos mucho. Y además no se puede encasillar ni en los reduccionismos de izquierdas o de derecha, porque el mundo es muy complejo y la realidad es muy compleja y no vale esos criterios tan reduccionistas de una persona. Él va a tomar las decisiones que tenga que tomar basadas en una realidad que es importante, en el Evangelio. Él va a hablar de Cristo y va a decirle al mundo realmente lo que Cristo haría si estuviera en nuestro lugar y tuviera las mismas responsabilidades que nosotros y qué deberíamos de hacer. Pero Cristo, porque Cristo va por delante. A él se le ve absolutamente equilibrado. Me encanta porque esto simplemente es una visión externa, es una visión, una primera visión también de su figura, ¿no? Y yo creo que las decisiones que va a tomar, lo que va a decir, va a estar basado fundamentalmente en el Evangelio. Por eso creo que tenemos razones para la esperanza y sobre todo porque lo tenemos que aceptar porque es el Papa y que no hay más razones que esta. Es Cristo en la tierra. Como diría Santa Catalina de Siena, es mi Cristo en la tierra. Es el Señor y evidentemente yo creo que la figura de este hombre que ha salido aquí, que nos está hablando y que ha sido elegido por el Colegio Cardenalicio en el cónclave, asistidos por el Espíritu Santo, es el que nos está dando motivos para la esperanza. Sobre lo que acaba de decir, dos apuntes que también me han parecido interesantes durante estas fechas. Uno, por ejemplo, eso de la izquierda y de la derecha, y es que los medios de comunicación, algunos tertulianos, analistas, evidentemente conocían bastante de lo que estaban hablando, pero con todo el respeto, algunos otros pues lo planteaban mucho en el terreno, parecía una cuestión, un acto político, una parte del boato y tal, que llamaba mucho la atención. Un acto político y entonces, claro, pues tenían que plantear las cosas en esos términos. Yo recuerdo, no sé, hubo un momento que me parecía más como el nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Los progresistas, ¿cuántos progresistas hay y cuántos conservadores? Y en función de eso, ¿quién va a ser el que salga? ¿Quién va a ganar? ¿Y será continuista con el anterior o con el otro? Y no tiene absolutamente nada que ver esos planteamientos con la realidad, y se ha visto evidentemente. Es una cuestión que me ha llamado la atención. Y otra también, que ha habido reacciones, evidentemente, por parte de los mandatarios del mundo entero, que le pedían, una de las cosas muy comunes que le pedían era que sea mediador por la paz. Y yo reflexionaba, sí, pero es que luego no le hacéis caso, ¿no? Porque cuánto ha pedido Francisco, lo hemos escuchado, por la paz en Ucrania, ¿no? Con la guerra con Rusia, o por ejemplo en Gaza y con Israel, y otros conflictos en otros muchos lugares, y sin embargo luego esa mediación, bueno, aquí siguen insistiendo, da igual, ¿no? Todo el tiempo que haga falta. Esas dos cuestiones me han llamado la atención, no sé si también a la presidenta de la universidad. Sí, me han llamado la atención y es verdad que si el mundo escuchara lo que dicen los papas, desde luego no tendríamos guerra, pero hay tantos intereses probablemente que yo no los conozco.
pero tantos intereses hay detrás para que haya una guerra, para que hombres jóvenes estén matando a otros hombres jóvenes que no conocen de nada, ni tienen nada contra ellos, porque lo han decidido por ahí arriba, señores que no van a ir a esa guerra, ni van a mandar a sus hijos. Es muy injusto. Entonces pienso que ojalá que escuchen las palabras de este Papa, que el Espíritu Santo consiga tocar esos corazones y verdaderamente vuelva a la paz. A mí sí que hay una cosa que me ha llamado la atención con la elección de este Papa, que ya me llamó con la elección de Francisco, y es que pertenecen a órdenes religiosas. Sí. Y como que ahora pues ya no tocaba, ya había habido un Papa que pertenecía, ¿no?, a los jesuitas, pues ahora ya no tocaba eso. Y sin embargo el Espíritu Santo otra vez, cuando todos estamos viendo y todos nos parece que las órdenes religiosas van a menos, en vocaciones, por lo menos aquí en Europa, claro, en otras partes del mundo, gracias a Dios, no es así. Y sin embargo el Espíritu Santo ha querido de nuevo un Papa que viene de una orden religiosa importante, los agustinos, que están muy en el mundo también de la enseñanza y bueno, están en muchos países. A mí eso sí me ha llamado la atención, no sé el por qué, pero así ha sido, es una realidad. Y una de las cosas que también llamaba la atención, algunos, unos y otros no, es la brevedad del cónclave. Muy rápido, 5 votaciones, tal vez fueron 4, no lo sé. Pero bueno, el caso es que ha sido 24 horas prácticamente la elección, en donde parecía, y además salió elegido con una abrumadora mayoría. Yo no sé si eso le sorprendió. No, vamos a ver, me ha gustado mucho por una razón, porque lo que está indicando es que ha habido unanimidad. Porque, bueno, puede haber unanimidad evidentemente en una elección que dure mucho tiempo, pero es que en este caso ha sido poco, y eso es indicativo también de algo, que el prestigio de este hombre, pues ha llegado también, el prestigio y también la acción del Espíritu ha llegado también a todos, y que ha sido muy rápida también la decisión de quién iba a ser el que iba a llevar la barca de Pedro, y eso es, a mi modo de ver, interesante. Más cuando, por lo que estaban diciendo ustedes, realmente hay una cosa que es clarísima. Yo no sé si, estudiando todos los discursos o las intervenciones que ha tenido, las pocas intervenciones que ha tenido, pero en cuántas de estas no ha nombrado la palabra paz o no ha nombrado la palabra no a la guerra. No a la guerra. Lo ha dicho en todas partes, incluso a los periodistas, hace poquito también, con los que se encontró, el no a la guerra. Yo creo que en un mundo tan conflictivo como en el que estamos, tan fracturado como en el que estamos, se necesita pues una voz, en este caso la del Papa, que nos esté invitando continuamente a vivir la paz, a construir la paz. Y en este sentido todos tenemos que colaborar, todos. Pero vamos a ver, cuando vamos a misa y nos dice el sacerdote, daos fraternalmente la paz, darse la paz no es simplemente un gesto, que a veces se hace sin mirar a la persona, sino cumpliendo como un ritual. No, lo que te está diciendo es, ¿estás dispuesto a construir la paz? Pues aquí estoy yo, la paz contigo, y vamos a construirla juntos. Ese es el tema. Y todos los días el Señor nos lo está diciendo. ¿Y por dónde vamos? Pues hay guerras que son evidentemente muy dañinas y muy desastrosas porque se hacen con bombas, pero el Papa también ha dicho no a la guerra de las palabras, que a veces también nuestras palabras, nuestros gestos crean situaciones complejas. Esa brevedad a la hora de elegir Papa, yo no sé si sí, seguramente era señal de una mucha mayor unidad, coherencia, entendimiento dentro de la Capilla Sixtina de lo que mucha gente se quería fuera, ¿no? Claro, los cardenales están bajo el secreto pontificio y no pueden o no deben contar detalles, ¿no?, de todo lo que... Pero bueno, alguna cosilla que trasciende de menor importancia y que a mí también me ha llamado la atención, por ejemplo, que absolutamente todos los cardenales, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, esos todos le han votado. O sea que, aunque no haya habido el 100% de unanimidad, se necesitan los 2/3, y el hecho de que toda América, quizá han valorado, pues es un hombre que ha nacido en Norteamérica, pero que conoce Sudamérica y desde la misión, en fin, y bueno, y eso, que lleva en el corazón el anuncio del Evangelio a los más pobres. Habrán valorado 1000 cosas
y han considerado que es este el hombre que necesita en estos momentos la Iglesia actual y la voz que necesita escuchar el mundo también. La verdad es que a mí me gustaría, en estos últimos minutos que tenemos ya, recordar la figura de quien lo precedió, del Papa Francisco. Él le dio las gracias en su primera intervención desde el balcón en el Vaticano al Papa Francisco. Y vamos a ver algunas imágenes, sobre todo más que de su legado, y hemos hablado mucho de él, de esa relación que ha tenido pues, con esta casa, con la presidenta de la universidad, con el obispo de nuestra diócesis, el Papa Francisco, que nos ha dejado. El Papa Francisco mantuvo una estrecha relación con la UCAM durante décadas. Siendo arzobispo de Buenos Aires, coincidió con su fundador, José Luis Mendoza, en las reuniones del Pontificio Consejo para la Familia. Desde entonces se ha reunido numerosas veces con él y con su mujer, María Dolores García Mascarell, quien ahora lamenta el fallecimiento del pontífice. La presidenta de la Católica califica de excepcional su pontificado. El vínculo del Papa con la Universidad Católica ha quedado patente en encuentros institucionales y en reuniones privadas. Con motivo del 25 aniversario de la institución, recibía una delegación de la UCAM encabezada por su presidenta e integrada por su Consejo de Gobierno y el patronato de la Fundación San Antonio. El pontífice alababa la labor de evangelización de la universidad y les animaba a seguir trabajando desde el corazón de la Iglesia. Tal era el vínculo del Papa con la UCAM, que se interesó con numerosas llamadas personales por el estado de salud de José Luis Mendoza durante su enfermedad. Por todos estos gestos de cariño, la muerte del Papa Francisco se ha sentido muy especialmente en la familia universitaria de la institución católica. Un breve apunte, lo hemos visto ahí, en ese encuentro del Consejo de Gobierno, del patrón de la Fundación, estaba también nuestro obispo, luego poniendo la cruz de Caravaca a su santidad. Un breve apunte para recordar la figura un instante de Francisco. Del Papa Francisco. Yo creo que el Papa Francisco era una persona también muy cercana y sobre todo que escuchaba con muchísima atención y digamos que se interesaba también por la persona que tenía delante. A mí eso me ha gustado mucho siempre, porque yo siempre que he estado con él me he sentido escuchado, atendido y querido también por el Santo Padre. La verdad es que si hay que lamentarlo, yo también lo lamento mucho y pido al Señor también por él. Pues nada, la verdad es que el Papa Francisco era tan cercano. Nosotros tuvimos la fortuna de haberlo conocido desde antes de ser Papa y bueno, te trataba como un hermano. En el tú a tú, en audiencias privadas, te trataba como un hermano en la fe. Y la verdad que para mí siempre fue muy emocionante esa cercanía, ese cariño, ese interesarse hasta por la salud, en fin, por la universidad se interesaba mucho, ya antes de ser Papa también. Y para mí, pues eso, ha sido mucha cercanía la que hemos podido disfrutar con el Papa Francisco. Bueno, el Papa Francisco, que por cierto decía con frecuencia eso de recen por mí, se lo ha pedido a la presidenta de la universidad en más de una ocasión, lo hacía con frecuencia, a favor siempre, siempre gastaba la broma. De él, gastaba esa broma. Pero yo recuerdo que José Luis Mendoza decía siempre con Pedro. Sí. Con independencia de cómo se llame. Totalmente. Yo sinceramente... Bueno, puedo entenderlo, pero no justificarlo. Yo he sido educada en el amor al Papa, en el respeto, en el cariño, y yo nunca me he planteado, no sé, si es que hemos tenido grandes papas, por lo menos en la etapa desde que yo tengo memoria. Yo recuerdo de niña, recuerdo al Papa Juan XXIII, su entierro, luego Pablo VI, en fin, que... Yo siempre he tenido la fortuna de que me han educado y me han criado en ese cariño al Papa, en general a la jerarquía, pero por supuesto a la figura del Papa, un gran respeto, un gran cariño, porque es que está representando a Jesucristo. Al final, pues creemos o no creemos, ¿no? En la fe que hemos recibido. Y también es verdad que Dios nos ha dado grandes papas en estos últimos tiempos. Una pregunta, si me permite, un poco personal. El actual Papa León XIV era el responsable del dicasterio de los obispos hasta hace poco. Seguramente tenía el documento que le envió usted, hablamos aquí hace algunos meses de aquello, pidiendo su dimisión. Usted hace poco lo vi que, por eso decía aquí, voy a ceder todos aquellos
ornamentos y aquellas emblemas que se me han ido concediendo porque me quiero desprender de ellos. Lo decía esto aquí en este mismo programa, y hace poco vi que al Cabildo le ha cedido su báculo, anillo de la cruz pectoral. Yo no sé si se ha adelantado mucho, porque ahora con el cambio tiene que haber seguramente un poquito de espera a que hasta se produzca esa sustitución, ¿no? No importa, hay que hacer todo, ¿sí? Hay que hacer lo que hay que hacer, y además yo lo quiero hacer, en definitiva, mi intención es hacerlo sin que se entere nadie, pero a veces las circunstancias son las que mandan. Sí, yo es que no tengo el corazón apegado a nada, no tengo el corazón apegado a nada, pero es verdad que cuando entregas eso también te desprendes de una parte de la historia, porque han sido ofrendas del pueblo de Dios o de instituciones o de personas que evidentemente lo hicieron con un cariño muy grande por lo que representaba, como era la ordenación episcopal, etc. Pero yo lo que quiero es también que esto se perpetúe de alguna manera en la historia, porque el dejarlo en el Cabildo es saber que lo van a utilizar otros, el obispo que venga después o los obispos que puedan venir después, que lo puedan utilizar también, que sea para el servicio de la Iglesia. Ya tengo yo preparado también para cuando voy este viernes a otro lugar, también el cáliz con el que en la Eucaristía de mi ordenación me ordené, también, y lo voy dejándolo todo. Pero lo estoy haciendo en Cartagena, también dejé una reliquia que era un pectoral que me regaló el Papa San Juan Pablo II, que le tengo yo un cariño muy especial, pero sé que lo van a tratar bien, y además si se lo dejas a la Virgen, pues ella sabe, está en buenas manos. El Cabildo también de la Catedral ha sido para la Virgen de la Fuensanta, y yo sé que está en buenas manos. Bien, pues para terminar ya, por cierto que esa relación con Perú, se me viene a la cabeza ahora, con Perú del Papa muy estrecha. La presidenta de la universidad fue nombrada doctora honoris causa en Perú. Bueno, allí hay una sección del Instituto Juan Pablo II y a José Luis y a mí nos quisieron nombrar doctores honoris causa. Ajá, muy bien. Sí. Por cierto, una punta. La Facultad de Teología. Perdón, sí. Facultad de Teología. Sí. Ajá, eso es. Sí, sí. Para terminar, me gustaría que les invito a los dos, que nos trasladen un poco qué se le puede pedir al Papa, o qué le pedirían a su santidad, al Papa, para esta tarea que tiene ahora por delante, pero también qué le ofrecemos. Ya no, a lo mejor no solo ya a nivel personal, nos está viendo mucha gente, nos está viendo muchos fieles. ¿Qué se le puede pedir al Papa y qué se le puede ofrecer por parte de todos los que somos Iglesia? Bueno, yo lo tengo absolutamente claro. Creo que lo que le pediría al Señor es poder cumplir el lema que él tiene en su escudo pontificio, que pone in illo uno unum. En el uno somos uno. La comunión, la sintonía, el trabajar juntos, pero tantos sacerdotes, consagrados, matrimonios, laicos, religiosos, todos uno. Cosa que bueno, el demonio mete mucho la pata también y a veces se aprovecha de las realidades humanas como para meter las narices y dividir. Entonces, yo creo que lo mejor que le podemos dar al Papa y ofrecer al Papa es poder vivir lo que él ha puesto como su lema, que en definitiva es propiamente de la teología de San Agustín. En el uno somos uno. Y trabajar por eso y sentirnos en tu parroquia, en tu diócesis, en tu relación con los laicos o con los sacerdotes, trabajar en la unidad. ¿Qué le pedimos y qué le ofrecemos? Bueno, el Papa tiene la suerte de que todos los días, en todas las misas, en todo el mundo se pide por él. ¿Sí? Y todos los cristianos, todos los católicos al menos, pedimos por el Papa diariamente. Entonces yo le pido al Señor humildad para todos nosotros que tenemos que ser gobernados por el Papa León, que seamos capaces de aceptar lo que entendemos y lo que no entendamos, porque muchas veces los conflictos vienen de
de que con nuestra razón nos creemos que somos superiores o que nuestras decisiones serían mejores que las que en su momento toma el Papa, y no es así. Si no, el Espíritu Santo hubiera elegido otro, no hubiera elegido al que ha elegido. Así que pues recemos toda la Iglesia por él, para que el Señor le conceda sabiduría y discernimiento, que seguro que lo va a hacer, y a todo el pueblo cristiano que nos conceda humildad para no juzgar al Papa y saber obedecerle y que se dé esa comunión con la jerarquía. Pues con esa petición y esos deseos vamos a terminar el programa de hoy, un programa muy especial sin duda alguna, y la verdad es que se nos ha marchado la hora de una manera rapidísima. Les agradezco a nuestro obispo y también a la presidenta de la Universidad Católica que hayan estado aquí esta noche compartiendo sus reflexiones, sus opiniones, no ya con nosotros, con los que formamos el equipo de Popular, sino con todos ustedes, que es evidentemente el objetivo y nuestro deseo. Muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche. Gracias. Y también a todos ustedes. Volveremos el próximo jueves, Dios mediante. Muy buenas noches.